Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte explicativa del sacramento de la Eucaristía, en concreto en la sección sobre el desarrollo de la celebración, explicando cada parte de la Eucaristía, intentando desgranar pues cada una de esas partes litúrgicas que esconden tesoros que a veces, pues, cuando asistimos a la Santa Misa, pues es posible que asistamos, es posible, no, de hecho es un hecho, que estamos asistiendo a auténticos tesoros de gracia que el Señor nos ofrece a través de la liturgia y pues que nos puede ayudar mucho, ¿no? Esto que hace el Catecismo, el adentrarnos en conocer el significado profundo de cada parte para así disponernos a recibir mejor pues la gracia que el Señor quiere darnos en la celebración eucarística. Estamos en el punto 1352. Habíamos terminado la parte referente a la presentación de las ofrendas, la parte del ofertorio que llamamos en la misa. Bien, y ahora entramos en la parte del prefacio, de la anáfora también que se llama. Bien, la parte del ofertorio termina con la oración sobre las ofrendas. Una vez que se ha hecho la ofrenda del pan, se ha hecho la ofrenda del vino. Junto con ese pan y ese vino, nosotros hacemos una ofrenda de toda nuestra vida, nuestras alegrías, nuestras penas, las unimos a esa ofrenda, a ese pan y a ese vino. Nos ofrecemos junto con esas ofrendas, ¿no?, a Cristo. Pero hay que decir que después de esto hay dos signos, dos gestos más. El primero es el del lavatorio de las manos. El lavatorio de las manos que hace el sacerdote es un signo que aunque históricamente pues, pudo introducirse en la liturgia, pues por el hecho de que después de haber hecho las ofrendas del campo, etcétera, pues el sacerdote se limpiaba las manos después de haber cogido las ofrendas del campo, sencillamente como un gesto de higiene, para después proceder a la ofrenda litúrgica. Sin duda alguna, el significado que pasa a adquirir no es ya pues tanto el de la limpieza material, física del cuerpo, sino un signo de la purificación interior. Un signo de que quien ofrece la Eucaristía, quien preside al pueblo en ese ofrecimiento de la Eucaristía, se siente indigno, sabe que el Señor le ha elegido para presidir esa celebración, sabe que el Señor le ha elegido, le ha consagrado para ser Cristo cabeza. En ese ofrecimiento se va a identificar con Cristo, hasta el punto de decir, esto es mi cuerpo, cuando es el cuerpo de Cristo, no es el suyo, pero se identifica con Cristo como si fuese Él, Cristo mismo, quien en ese sacerdote está allí presente. Hay un misterio tal de identificación entre el sacerdote y Jesucristo, que la Iglesia es consciente de que por mucho que el sacerdote se haya preparado para ese momento, siempre será indigno, ¿no? Y por eso el sacerdote hace un gesto más, que ya ha hecho varios, ¿no? Ha hecho varios desde el momento de haber comenzado la celebración, de haber pedido perdón en el acto penitencial primero, pero hace un gesto más, ahora que se acerca la liturgia eucarística, ahora que ya nos hemos adentrado en ella, de purificación interior. Es un gesto que todavía se añade al anterior. Y fijaros qué es lo que dice. A continuación el sacerdote dice en secreto, la oración secreta que dice es: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea
agradable en tu presencia. Ha pedido, por lo tanto, que Dios acepte un corazón contrito y humilde para que seamos agradables en su presencia, y acto seguido se lava las manos, diciendo, también en secreto, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Es pues, una vez más, un gesto en el que caemos en cuenta de la indignidad de quien celebra, quien preside el santo sacrificio, caer en cuenta de la indignidad. Con mucha frecuencia, por desgracia, se ha suprimido este gesto del lavatorio de las manos, siendo así que la Iglesia, la liturgia, las normas eucarísticas, en ningún momento dicen que sea un signo que se pueda suprimir, no lo dicen en ningún momento. Es decir, se pone aquí como un elemento más de la liturgia y no está sujeto a la posibilidad de ser suprimido. Creo que eso es bueno. Me parece muy importante que seamos obedientes ante la liturgia de la Iglesia, porque es un signo de humildad. El hecho de que yo no me considere dueño de decir quito, pongo, porque me parece, porque yo creo que esto no dice nada, pero hombre, yo no soy dueño de la liturgia, no soy dueño de la liturgia. Y cada aspecto de la liturgia guarda un tesoro, está expresando y está protegiendo pues un aspecto importante de nuestra religiosidad. En concreto, estas dos oraciones secretas en torno a las cuales se hace el lavatorio de las manos, está insistiendo en la conciencia de indignidad que tenemos para celebrar los misterios santos de Dios, el hecho de que Dios ha puesto las cosas santas en manos pecadoras. Y sin embargo Dios no se avergüenza de ello, no se arrepiente de ello. Y bueno es que también nosotros partamos de ese principio, no nos escandalicemos, ¿no?, de que Dios haya puesto las cosas santas en manos pecadoras. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que sea así y ya está, no. Es una conciencia de indignidad que se convierte en una súplica de purificación y que Dios nos haga santos. Que Dios haga santos a estos hombres pecadores en quienes Dios ha puesto en nuestras manos la celebración de las cosas santas. Por eso se dice, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Acepta, Señor, mi corazón contrito para que este sacrificio sea agradable en tu presencia. Es pues una oración en la que se insiste en que el deseo de la Iglesia, el deseo es que el ministro que preside sea santo. El hecho de que no sea santo, el hecho de que seamos pecadores los que ofrecemos ese sacrificio, eso no quita valor al sacrificio. No por eso la Eucaristía es menos Eucaristía, pero lo lógico, lo coherente, sería que quien participe en esa celebración pues no solo esté haciendo algo hermoso, sino que se haya dejado configurar por Cristo en su vida interior, en su vida personal. Aquí no vale eso de pues que ocurre, por ejemplo, con los políticos, ¿no? Con los políticos, pues se dice, no, la vida personal del político no nos interesa, ¿no? Lo que haga en su vida personal. El caso es que aquí nosotros le votamos por la vida pública, por las propuestas que ha hecho, por tal y por cual. Lo que ese político haya sido en su vida personal, nos interesa muy poco. Hombre, la verdad es que no sé si me convence mucho a mí también eso. No sé hasta qué punto se puede separar vida pública de vida privada. No sé hasta qué punto se puede confiar que quien ha sido, por ejemplo, infiel a su familia y a su mujer y a sus hijos en su vida privada, luego va a ser honesto en la vida pública. No sé hasta qué punto se puede hacer esa diferencia entre vida pública y vida privada. Bueno, pues si eso ya se puede poner en duda en un ministro, en un político, perdón, pues todavía en un ministro de Dios la cosa está más clara. Es decir, aquí no hay distinción entre cometido o quehacer público ministerial y la vida privada. No, el sacerdote, él tiene que ser santo en toda su vida, en su ministerio público y en su vida privada. Aquí no hay diferenciación de público o privado. El sacerdote, él, toda su vida, sus pensamientos incluso,
sus pensamientos, aunque no sean públicos, aunque solamente lo sepa Dios y Él, sus pensamientos, lo más íntimo de Él, está puesto al servicio de Cristo y debe de ser santificado. Por lo tanto, sabemos que somos pecadores los que ofrecemos el sacrificio de Cristo, pero tenemos la santa rebeldía de mantener intacto el ideal de la santidad. Saber que si Dios ha puesto en nuestras manos las cosas santas, pues no serán únicamente para que pasen por ellas y yo sea como un camarero que distribuyo la comida y yo me quedo en ayunas. No será como una cañería, ¿no? Una cañería por la cual pasa el agua y luego la cañería se queda reseca una vez que ya el agua pasó. Pues no. En el plan de Dios, el ministro que celebra, que preside los sacramentos, debe de ser él el primer enriquecido, debe de ser él el primer santificado. Aquí no vale con ser camarero, camarero distribuidor de los misterios de la gracia, sino que al mismo tiempo él, quien preside, es pastor y es oveja. Da de comer y él se alimenta al mismo tiempo. Por eso ese signo del lavatorio de las manos, pues no deberíamos omitirlo nunca, porque es un signo que nos recuerda que al mismo tiempo que Dios nos ha elegido como instrumentos de santificación, al mismo tiempo soy yo el primero que me pongo de rodillas ante Jesús y pido que me purifique. Al mismo tiempo, la doble condición del sacerdote como ministro de Cristo y al mismo tiempo como mendigo de su gracia. Somos ministros de la gracia de Dios y al mismo tiempo somos mendigos de la gracia de Dios. Las dos facetas las está viviendo al mismo tiempo el sacerdote. El lavatorio de las manos, por lo tanto, pues primero porque la liturgia de la Iglesia sí lo pide, y eso ya sería suficiente, pues con un sentido de humildad. Y segundo porque es que además tiene que las cosas no son porque sí, que las cosas tienen una razón de ser profunda. El lavatorio de las manos es verdaderamente un momento de humildad, un acto de humildad, de caer en cuenta de nuestra indignidad por parte del sacerdote. Bien, después de esto, ya cuando nos introducimos en la siguiente parte del ofertorio, el sacerdote hace una invitación a la oración. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fijaros que dice mío y vuestro. Mío y vuestro. ¿Por qué no resume? Pues resuma usted y diga este sacrificio nuestro. ¿Por qué tiene que distinguir mío y vuestro? Pues sí, Señor, lo distingue queriendo con ello, también testimoniar que tenemos conciencia que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial pues son distintos, y la forma que tiene de participar el sacerdote que preside la celebración no es la misma que la forma que tiene de participar pues el sacerdote, pero mejor dicho, el bautizado, que ha recibido, sí, el sacerdocio común, pero que está participando, no presidiendo, sino participando en esa celebración. Como son dos formas distintas, la del sacerdote que preside y también la otra forma de celebrar, que es la del fiel, que celebra también, pero no presidiendo la celebración eucarística, como son dos formas distintas, la liturgia dice, este sacrificio mío y vuestro. A veces pues puede ocurrir que los sacerdotes esto nos parezca una distinción pues demasiado remarcada, que sea uno, bueno, parece que me estoy yo aquí elevando delante de los demás como si yo fuese aquí alguien, yo qué sé, que miro por encima de los hombros a los fieles que están aquí, como que soy yo y vosotros, ¿no? Como si yo despreciase, pero es que es ridículo verlo así. Acabamos de limpiarnos las manos y caer en cuenta de nuestra indignidad. Acabamos de decir, Señor, límpiame de todo delito, de todo pecado, porque soy indigno de celebrar, de presidir esta celebración. Por lo tanto, sería ridículo que ahora pensemos que esto es una especie de ufanación, o que yo estoy mirando por encima de los hombros
a fieles que están delante mío, que por cierto, todo se ha dicho de paso, muchas veces un sacerdote cuando preside la celebración y ve a ciertos fieles que están delante suyo, que además él les confiesa, él sabe de qué cosas piden perdón a Dios, y el sacerdote sabe perfectamente que muchos fieles que están asistiendo a la Santa Misa son bastante más santos que él. Es un sacerdote, lo sabe. En la medida en que uno puede hacer ese juicio de discernimiento, pues porque claro, porque tiene el privilegio de haber conocido por dentro sus conciencias en el sacramento de la confesión, y un sacerdote dice, bueno, yo sé de qué se confiesan estas personas, sé de que me confieso yo, vamos, y estas personas son bastante más santas que yo, bastante más santas que yo. Eso muchas veces un sacerdote lo piensa en esos momentos y sabe que es verdad. Y eso no quita, por eso precisamente tiene pleno sentido, ¿no? El signo del lavatorio de las manos, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para que al mismo tiempo tengamos conciencia de la dignidad especial que el Señor ha dado a quien preside la Eucaristía. Y por eso dice, para que este sacrificio mío y vuestro, porque es verdad que la forma que tiene el sacerdote, o sea, esa forma, esa presencia que tiene en la celebración de la Eucaristía, pues es esencialmente diferente y superior a la que tiene el fiel por el sacerdocio común, los fieles. De hecho, por ejemplo, por eso también los fieles entienden que le piden al sacerdote que ofrezca el sacrificio por esta intención o por otra. ¿Es que acaso un fiel, cuando asiste a la misa, él mismo no puede él también ofrecer la Santa Misa pues por una intención? Pues por supuesto que puede ofrecerla, sin necesidad de tener que ir al sacerdote y decirle, ¿me puede usted ofrecer esto? O sea, puede ofrecerla al fiel. Ahora bien, como es verdad que la forma que tiene el que preside la celebración, la forma que tiene de ofrecer el sacrificio, pues es esencialmente distinta, es decir, porque él, al presidir la celebración, tiene un grado de identificación con Cristo, pues máximo, y la ofrenda que él hace, pues alcanza otra dimensión. Por eso existe esa tradición de que los fieles cristianos le pidan al sacerdote, oiga, ofrezca usted esta Eucaristía por un difunto, o por tal o por cual. No porque el fiel, él no pueda ofrecerla, claro que puede ofrecerla, por tal intención o por la otra, sino porque él sabe que quien preside la celebración, él tiene, por el sacramento del orden, tiene una identificación con Jesucristo que hace que la forma de ofrecer el sacrificio pues sea esencialmente distinta, bueno, o superior en grado. Bueno, por eso se dice, para que este sacrificio mío y vuestro, y no tenemos que avergonzarnos los sacerdotes de hacer esa distinción de mío y vuestro, que no es más, no es signo de cercanía, porque a veces uno dice, voy a hacer un signo de cercanía y voy a decir nuestro, en vez de mío y vuestro. No, que eso no es un signo de cercanía, que eso no es un signo de conciencia, de humildad, que para eso estaba el signo anterior, que era el del lavatorio de las manos, que ahora es un signo en el que tú haces un acto de fe, el acto de fe de saber que las personas se están acercando a ti no por tu santidad personal, que ha quedado claro en el lavatorio de las manos que no la tienes, y que le pides a Dios que te purifique. La gente se acerca a ti no por tus cualidades personales, no por tu santidad personal, sino por la configuración con Cristo especial que tienes, que hace que tú presidas esa celebración y tú te identifiques con Cristo cabeza y estés ofreciendo el sacrificio a Dios Padre. Por eso, el pueblo de Dios está ofreciendo el sacrificio, pero unido a esa ofrenda de quien preside, adheriéndose, insertándose en esa ofrenda de quien preside la celebración. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida.
explicando esta parte del ofertorio, esta parte conclusiva del ofertorio y de comienzo de la anáfora, igual sería bueno remarcar pues que también hay otras fórmulas, ¿no?, aparte de alternativas que también la liturgia ofrece. Igual que existe esta invocación, esta fórmula de orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, también hay otras. Por ejemplo, orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable. Aquí yo destacaría dos cosas, que la Iglesia nos invita a que el ofertorio sea también ofertorio de nuestros gozos y fatigas. Esto es lo que ayer insistimos en que el ofertorio no es tanto ofrecer cosas, sino ofrecerme yo en esas ofrendas, que esas ofrendas sean signo de mi ofrenda. Por eso dice, para que llevando al altar los gozos y las fatigas. Lo importante es que sepamos ofrecernos en el momento del ofertorio, que nos sepamos ofrecer nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, que sean ofrecidos junto con Cristo a Dios Padre. Y además dice, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es decir, nos disponemos ahora a ejercer el sacerdocio común de los fieles que hemos recibido por el bautismo, para ofrecer el sacrificio. Disponte bien, porque has entrado en una parte en la Santa Misa en la que ahora llega el momento en que tú ofrezcas este sacrificio. El sacrificio de Cristo, tú tienes que ofrecerlo al Padre. Tú has unido al sacrificio de Cristo tu ofrenda personal. Tus gozos y tus fatigas las has unido al sacrificio de Cristo. Y ahora tú ofreces el sacrificio de Cristo al Padre. Como hemos dicho antes, pues hay dos niveles, ¿no? Pues el de ofrecer el sacrificio de Cristo. El nivel, pues esencialmente, digamos, que está a otro nivel superior, que es el del sacerdote ministerial que preside, y también el del sacerdote común, el sacerdote común de los fieles, el que ha sido bautizado. Dos formas distintas, pero los dos ofrecen, ojo. La ofrenda del fiel se inserta en la ofrenda del ministro que preside, y los dos ofrecen ese sacrificio. Y ojo, que aquí lo importante de este momento del ofertorio es que no es que yo ofrezca mis sacrificios, mis alegrías, mis penas, no. Yo ofrezco el sacrificio de Cristo, al cual yo antes he unido mis cosas. Pero es que la clave de la misa no es que yo ofrezco mis cosas a Dios, porque para eso no hacía falta misa. Para eso era suficiente con que yo en un rato de oración, Señor, te ofrezco mis cosas, pues ya está. Esa es la oración de la mañana en la que uno ofrece sus cosas a Dios. No, pero es que lo propio de la misa no es ofrecer mis cosas a Dios, eso es ofrecer el sacrificio de Cristo a Dios, lo ofrezco, al cual yo he unido mis cosas. Pero lo grande de la misa es que todo ha sido integrado en el sacrificio de Cristo y yo me constituyo en oferente, en quien ofrece al Padre el sacrificio de Cristo como si fuese mío, porque es que el Padre me ha dado al Hijo, me ha dado ese sacrificio como si fuese mío, para que sea yo el que lo ofrezca al Padre. Esta es la grandeza de la Eucaristía, que se me da para ofrecer una cosa que yo ni remotamente podía, arrogarme la propiedad de ese sacrificio. Pues sí, me ha sido ofrecido en propiedad, como que el Padre me oferta como si fuese una ofrenda en favor mío, el sacrificio de Cristo, yo lo ofrezco al Padre. Bien, este momento es el momento clave, y fijaros que cuando se termina esta invitación de orad, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro, o con otra fórmula, como he dicho, para que llevando al altar los gozos y las fatigas, cuando se ha hecho esta invitación a la oración, el pueblo se pone en pie para escuchar la oración de las ofrendas. Entonces es importante decirlo, porque a veces los fieles están un poco perdidos de en qué momento se ponen de pie. En este momento se ponen de pie. Los sacerdotes se ponen de pie después de esta invitación a la oración, antes de escuchar
la oración de las ofrendas. ¿Por qué es en este momento? Hombre, pues porque la oración, las tres oraciones claves de la liturgia, que son la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración de acción de gracias después de la comunión, esas tres oraciones se escuchan las tres de pie, porque oramos a Dios y la postura de estar de pie es también la postura suplicante. Nadie suplica una cosa sentado. No, sentado, la postura de estar sentado no es la postura de súplica. Uno se pone en pie, mira al Señor a lo alto y eleva su súplica. Bien, por lo tanto, en ese momento nos ponemos de pie y el sacerdote pronuncia la oración de ofrendas. Ya ha sido introducida, y como ya ha sido introducida, pues el sacerdote no dice en ese momento oremos, al igual que ha dicho en la oración colecta, sino que reza ya directamente la oración de ofrendas, puesto que ya ha sido introducida. Bien, y viene ahora lo que he dicho al principio, que quería explicar, que me he alargado en estos prolegómenos mucho, pero bueno, viene ahora la parte que llamamos la anáfora. La anáfora, que también nosotros utilizamos bastante más la palabra el prefacio, pero bueno, dice el punto 1352. La anáfora, con la plegaria eucarística, acción de gracias de Dios y de consagración, llegamos al corazón y a la cumbre de la celebración. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. O sea que la anáfora, más o menos podíamos llamarla la plegaria eucarística. Es la plegaria eucarística en la que comienza pues la segunda parte de la Santa Misa. La primera ha sido la liturgia de la palabra, luego viene la liturgia de la Eucaristía. Bien, después de las ofrendas, que también forman parte de la liturgia de la Eucaristía, pues viene ya la anáfora, que es la gran oración dirigida a Dios Padre. Esa anáfora esa plegaria eucarística tiene una primera parte, que es el prefacio. El prefacio: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. A veces equivocadamente, erróneamente, los fieles se ponen de pie en este momento. El Señor esté con vosotros. No, el momento de ponerse en pie, pues era el momento ese anterior, el momento en el que se nos invitaba a la oración por parte del sacerdote, nos ponemos en pie y él hace la oración de las ofrendas. Entonces nos ponemos de pie. Ahora comienza esta parte con un diálogo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es un diálogo hermoso, en el que se nos está elevando el tono interior para comenzar la plegaria eucarística con toda, cayendo en cuenta de que no podemos ser meramente espectadores, sino que tenemos que ser cooferentes, ofrecer junto con el sacerdote el sacrificio de Cristo al Padre. Luego, no vale con estar de cuerpo presente, y parece que es como un tantear, a ver si las personas allí presentes están con los motores encendidos, permítasme la expresión, con los motores encendidos, dispuestos y listos, ¿no?, pues a celebrar esa plegaria eucarística. Por eso esa insistencia: levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor, es justo y necesario. Creo que es un momento que tenemos que vivirlo así, como una especie de, como cuando un organista va a tocar un concierto y primeramente, antes de tocarlo, pues toca la escala a ver si está afinado, a ver si está afinado este piano en el que yo voy a tocar este concierto. Ningún pianista llega allí y sin nada, sin el más mínimo calentamiento, comienza a tocar la pieza. No, primeramente
ha calentado un poco, ha visto a ver si están afinadas las teclas. Bueno, algo así, si me permitís el ejemplo, algo así hace aquí la liturgia. Nos vamos a adentrar en la liturgia, en esa gran plegaria de ofrenda, y entonces nosotros, primeramente, somos tanteados por quien preside la celebración, a ver si estamos bien dispuestos, con el espíritu elevado, con la conciencia de que vamos a asistir a un acontecimiento de salvación sacramentalmente celebrado, ¿no? Y revivido, pues con una fuerza tremenda. Así se introduce ese prefacio, con ese diálogo. Y luego, en ese prefacio, después de haber manifestado, damos gracias a Dios, se recurre a muchos motivos por los que dar gracias a Dios, por los que dar gloria a Dios. Damos gloria a Dios, en verdad es justo y necesario darte gracias. Y pues hay plegarias eucarísticas, hay muchas para elegir, ¿no? Pues por sus obras, por la creación, por la redención, por la santificación. Se recurre en cada una de las plegarias eucarísticas pues a motivos, cada uno de los prefacios, mejor dicho, a motivos distintos por los cuales dar gracias a Dios, por este motivo, por el otro, etcétera. Es hermoso, hermoso ver cómo la Iglesia recurre a un montón de prefacios. Los hay del tiempo de Adviento, prefacios del tiempo de Cuaresma, prefacios de Pascua, prefacios de tiempo ordinario, prefacios de los santos, prefacios de las vírgenes. Bueno, pero en cada uno de ellos estamos relatando, desgranando tantos motivos que tenemos para dar gracias a Dios. La Iglesia nos enseña a dar gracias. Como cuando nosotros a un niño le cogemos y se le da cualquier cosa, viene una visita, la visita le da un regalo al niño y nosotros le decimos al niño, ¿qué se dice? Y el niño dice, gracias. Le estamos enseñando a ser agradecidos hacia esa persona que ha venido de fuera y le ha traído un regalo al niño. ¿Qué se dice? Y el niño dice, gracias. Bueno, pues es que eso mismo hace la Iglesia con nosotros. Nos enseña a dar gracias por multitud, ¿no? por montones de motivos. Nos enseña a ser sensibles, a percibir los dones, que estamos rodeados de dones de gracia. Para empezar, en la historia de la salvación, ¿no? Que eso ya, solamente con eso tendríamos ya para toda la eternidad. En la historia de la salvación, en las circunstancias concretas de nuestra vida, cuántas cosas hay por las que tenemos que dar gracias a Dios. La Iglesia nos enseña a ser agradecidos, nos enseña a serlo. Bien, vamos a relatar un poco ahora esta parte del prefacio, pero antes vamos a hacer un momento de reflexión. Bien, dice aquí el Catecismo que en este momento, en el del prefacio, después de ese primer diálogo, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias, pues comienza
a describir un motivo de acción de gracias. Fijaros que dice que es justo y necesario dar gracias. Justo y necesario. O sea, no es que sea conveniente, es necesario para nosotros. El hombre se salva también por caer en cuenta de que ha sido amado por Dios. Y cuando uno cae en cuenta por ello, pues prorrumpe en una oración de acción de gracias. Luego es que es necesario que el hombre sea agradecido para que también ello sea expresión de haberse sido inmerecidamente amado. Solo quien se sabe inmerecidamente amado es agradecido. Así de claro, es decir, no estamos hablando aquí ahora de un ser agradecido como una fórmula de educación, que a veces se puede hacer de la acción de gracias pues un signo de educación. Así, perdone usted y muchas gracias y tal. No. Aquí no estamos hablando de signos de educación. Estamos hablando de algo profundamente más vital y esencial, ¿no? Solamente quien se sabe inmerecidamente amado, pues es capaz de ser agradecido en el sentido profundo de la palabra, no en el sentido de un barniz de educación, de fórmulas exteriores de educación. Bueno, el caso es que dice aquí que damos gracias a Dios Padre, dice así, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Las gracias las dirigimos en primer lugar a Dios Padre por Cristo, a través de Cristo en el Espíritu Santo. Es una especie de vernos inmersos en el seno de la Santísima Trinidad a la hora de hacer esa acción de gracias. Pues por todos estos motivos, por un motivo y otro motivo. Pero hay algo con lo que yo quisiera centrarme especialmente. El hecho de que también la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, recurra a los ángeles en este momento para dar gracias a Dios y para glorificarle. Como sabemos que nosotros también nos hacemos una glorificación y una acción de gracias, pues siempre incorrecta, siempre insuficiente, pues recurrimos a los ángeles, siempre al final del prefacio. Por eso, con todos los ángeles y arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. A la hora de dar gracias a Dios, recurrimos a los ángeles que forman parte de este coro celestial que alaba a Dios Padre. No es tampoco una fórmula hecha, sino que es una verdad. Tenemos que imaginar, porque es así, porque en verdad la celebración eucarística tiene el altar rodeado de los ángeles de Dios que adoran a Cristo y que ofrecen también, están uniéndose a la ofrenda sacramental de la Iglesia, a la ofrenda de Cristo al Padre. Los ángeles asisten a la Sagrada Liturgia y nosotros nos estamos uniendo a ellos también, y ellos a nosotros, mejor dicho, ellos se unen a nosotros en esa celebración de la liturgia. No es un recurso así estético, el tema de los ángeles. A veces, por desgracia, es que tenemos peligros, ¿no? Y uno de los peligros es pensar que los ángeles pues son un recurso estético. Digo estético porque parece que adornas con unos angelitos el retablo, pones aquí un angelito y que resulta simpático, uno tiene una trepita, el otro tiene unas alas. No, que no es un recurso estético, que los ángeles son seres espirituales, personales, creados por Dios que le alaban, que le bendicen, que le glorifican y que nos ayudan a nosotros a que nuestra liturgia también sea perfectamente glorificadora de Dios Padre. Ojo con esto, que a veces hay ciertas cosas que a base de no decirlas, a base de callarlas, pues claro, con el paso del tiempo, una cosa que ha sido callada durante muchos años es que es casi como si hubiese sido negada. Me refiero a la existencia de los ángeles, seres espirituales personales, y a esa función que tienen de ser, de unirse con nosotros en la ofrenda del sacrificio de Cristo al Padre. Lo estamos diciendo en todas las celebraciones de la misa, lo decimos, y no es una fórmula retórica, no es algo estético, no es una verdad de fe. Una verdad de fe. Con todos los ángeles y arcángeles nos unimos a la glorificación de Dios Padre.
Y se reza el Santos. El santo, que sea brevemente, pues voy a concluir diciendo pues que ese canto que también hacen con nosotros el coro de los ángeles y los arcángeles unidos a toda la iglesia triunfante del cielo, ese canto del santo recuerda dos cosas principalmente. Es una pieza litúrgica. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Por una parte, en la primera parte del Santos, pues nos recuerda más al libro del Apocalipsis, Apocalipsis 4:8, donde se nos recuerda cómo los cuatro seres vivientes repetían sin descanso día y noche: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Es decir, hay una referencia, en primer lugar, a la Jerusalén celestial, que allí está glorificando al Cordero degollado que ha sido resucitado, ¿no? Este santo nos remite a la liturgia de la Jerusalén celestial. Y al mismo tiempo, en la segunda parte del santo, bendito el que viene en nombre del Señor. Esto es una evidente, es un eco de la entrada de Jesús en Jerusalén, donde los niños hebreos recibieron a Jesús con palmas en la mano, proclamándole así: bendito el que viene en nombre del Señor. O sea que en este momento en el que se está introduciendo la plegaria eucarística, el Santus, tiene como dos reminiscencias. La de la liturgia del cielo, donde los ángeles alaban a Dios, santo, santo, santos, y por otra parte, la de la entrada de Jesús en Jerusalén en su semana de pasión. Es recordar que la celebración de la Santa Misa, que se está introduciendo en la liturgia eucarística, tiene esas dos dimensiones. El hacer memoria de la pasión de Cristo, de su entrada en Jerusalén, donde se va a revivir la pasión de Jesucristo, pero hacerlo de una manera glorificada desde el cielo. Es como volver a hacer presente la pasión de Cristo, pero desde el cielo, desde la situación glorificada en la que está Cristo ahora. Por eso el santo es una mezcla de las palabras con las que los niños hebreos pues ensalzaron a Jesús al entrar en Jerusalén, y también mezcla de las palabras con las que los ángeles alaban a Dios Padre en el cielo, tal y como nos lo cuenta el libro del Apocalipsis. Las dos cosas están integradas en la pieza litúrgica del santo. Revivimos la pasión de Cristo, pero la revivimos desde el estado glorioso de Cristo en el cielo. Algunos santos, ¿no?, como el Padre Pío, solían vivir este momento del Santus con una fuerza especial, con la fuerza de como quien asiste a la entrada en Jerusalén. Cristo entra en Jerusalén y en ese momento él se comienza a disponer para ofrecer su vida. Él sabe que esos que le aclaman, santo, santo, hosana al que viene, al rey de David, sabe que en pocos días él va a ser entregado en Jerusalén. Por lo tanto, el Santus también es un himno, sí de gozo, por supuesto, ¿no? Pero también es un gozo que lo vivimos con un tono de misterio y un tono también humilde, sabiendo que se va a revivir sacramentalmente la entrega de Cristo, nuestra traición a Cristo. Las dos cosas se están viviendo ahí. Bien, dejamos aquí, en este punto 1352, dejamos la explicación de la liturgia. Continuaremos mañana a partir de lo que se llama la epíclesis en el punto 1353. Nos despedimos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.